En el primer turno nos ha bendecido y Dios ha hablado a través del pastor Jonathan. Él ha estado compartiendo el mensaje. Saben los de la casa que yo normalmente soy el que predico casi siempre. Si no estoy es que pongo a alguien, pero yo también quería escucharles hoy día y le pedí al pastor Jonathan que predique el primer turno, y ahora el segundo turno va a predicar Julio. Así que vamos a darle un aplauso al Señor y Julio nos va a compartir el mensaje del Señor. Denle un aplauso fuerte. Buenos días, iglesia. ¿Ven? Qué alegría poder estar en esta oportunidad después de un buen rato, poder pararme frente a ustedes y poder expresar lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad. Vaya que es difícil poder pararse aquí, no es fácil. Y aquel que diga lo contrario está equivocado, porque una cosa es poder hablar acerca de una experiencia, quizás poder hablar de qué sé yo, alguna carrera, una exposición, pero otra cosa es hablar de lo que el Señor hace en nuestras vidas y poder transmitirlo esto a su pueblo, a la iglesia. Y hoy quiero hablarte de cómo muchas veces nosotros queremos cumplir promesas que le hacemos a Dios, pero lo hacemos con el poder de nuestro ego, y es por eso que fracasamos. Quiero hablarte de cómo muchas veces nos avergonzamos de la mirada de Jesús, porque hacemos promesas que no podemos cumplir y nos escondemos de su mirada. Pero por sobre todo en esta mañana, iglesia, yo quiero hablarte de cómo este Jesús va en busca de nuestro escondite y nos invita a poder sentarnos a la mesa que Él tiene preparado para nosotros, a su mesa de gracia. Yo quiero que me acompañes en dos pasajes bíblicos. Uno está en Juan 28, 25 al 27, y el otro está en Juan del 21, del 3 al 19. Yo quiero que tú me puedas seguir la lectura en esta oportunidad, y voy a comenzar con el libro de Juan 28, 25 al 27. Es la historia que ya mucho conocemos, donde Pedro niega a Jesús. Y dice: estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Ahora quiero que me acompañes en el libro de Juan 21, del 3 al 19. Dice: Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron a una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, escucha bien cómo los llama Jesús, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como unos 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Ahora nos vamos a saltar al versículo 15, cuando dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías,
Mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Yo vuelvo a esta historia por lo menos una vez al año, porque esta amada iglesia no es la historia de Pedro. Esta es mi historia. Esta es tu historia. Y es la historia de una peligrosa promesa, pero a la vez es la historia de una increíble restauración. Esta historia comienza en la última cena. Jesús ya había pasado un buen tiempo con sus discípulos, unos 3 años aproximadamente. Jesús ya había compartido su corazón, Jesús ya había compartido sus enseñanzas, Jesús ya había compartido milagros con sus discípulos. Y él sabía que de aquí a un par de horas Jesús iba a ser arrestado e iba a ser llevado a la cruz. Y probablemente vaya a sufrir uno de los peores sufrimientos que cualquier otro ser humano haya experimentado en la tierra. Y no estoy hablando de los látigos que abrió su espalda. No estoy hablando de la corona de espina que rasgó su sien. No estoy hablando de los clavos que atravesaron sus manos y sus pies. Estoy hablando de aquel Jesús que llevó a la cruz el pecado de toda la humanidad. Y la justicia de Dios iba a caer sobre Jesús. Imagino esa noche a Jesús muy sentimental, con las emociones muy sensibles, mirando a sus discípulos en aquella última cena, y les dice: tengo algo que decirles, tengo algo que compartirles. Saben, de aquí a un par de horas me van a arrestar y yo voy a ser llevado a la cruz. Pero tranquilos, porque yo cuento con esto. No se preocupen, porque debe ser así. Y Pedro se levanta, y imagino a Pedro tocándole el hombro a Jesús y le dice: Jesús, tengo que decirte algo. Y lo lleva a una esquina y le dice: Señor, mira, yo no quiero contradecirte. Tú sabes que no me gusta contradecirte. Tú eres el maestro, yo soy el discípulo, pero tengo algo que decirte. Jesús, yo no sé qué es lo que harán estos discípulos cobardes que tú has elegido. Es más, ni siquiera sé por qué los elegiste, solo basta verlos para darse cuenta. Pero yo, Jesús, yo soy tu Pedro. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús lo mira y le dice: no, Pedro, tú también me vas a abandonar, tú también te irás corriendo, pero no te preocupes, porque yo cuento con eso. Tiene que ser así. Y Pedro nervioso: pero Jesús, a ver, yo creo que no me estás entendiendo. A ver, yo no sé qué harán estos discípulos cobardes que elegiste, pero yo soy tu Pedro. Yo caminé sobre el mar. Yo dije que tú eras el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo tengo una marca en mi corazón. Mira, hasta me tatué tu nombre, Jesús. ¿Y sabes qué? Yo soy de los barrios bajos de Galilea. Si vienen por ti, vienen por mí. Y Jesús lo mira con unos ojos de ternura, pero con palabras de verdad, y le dice: eres cabezón, Pedro, porque encima que me vas a abandonar, me vas a negar. Y no solo una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Y luego sabemos lo que ocurre después. Jesús va hacia el huerto de Getsemaní con sus discípulos, y uno de sus discípulos lo vende con un beso, y arrestan a Jesús como si fuera un delincuente, como si fuera un maleante, por la noche. Y en el caos de la noche, todos sus discípulos salen corriendo, entre ellos Pedro también estaba corriendo, y se da cuenta y dice: no puedo dejar a Jesús, no puedo abandonar a mi Señor. Y él empieza a seguir a Jesús de lejos. Llevan a Jesús al patio del sumo sacerdote, a la casa del sumo sacerdote. Lo llevan para interrogarlo, pero no solo para interrogarlo, sino también para torturarlo. Lo ponen de rodillas, le ponen una capucha en su cabeza y empiezan a golpearlo y empiezan a escupirlo, y le dicen: vamos, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Profetiza, ¿quién te ha escupido? Y dice que Pedro llega al jardín del patio del sumo sacerdote y se pone en una esquina
y cerca de la esquina había unas brasas que los siervos del sumo sacerdote habían puesto para poder calentarse en esa noche fría. Y Pedro, escondido y parado en una esquina con una especie de túnica, empieza a ver a lo lejos lo que sucedía con Jesús. Y es ahí donde sucede el pasaje que acabamos de leer hace un momento en Juan 28. Y le hacen 3 preguntas a Pedro, en las que él niega a Jesús. Pero en la tercera pregunta, cuando le dicen: yo te vi con ese tal Jesús, Pedro, en todo su verbo de pescador, grosero y maleducado, dice: yo no lo he visto, yo no lo conozco. Y cuando él dice esa tercera respuesta, canta el gallo. ¿Qué quiere que? Y él siente un dolor profundo en su corazón y empieza a buscar la mirada de Jesús, y Jesús busca la mirada de Pedro, y las miradas de los dos se entrelazan. Pero, iglesia, aquí hay un detalle muy importante. Pedro no entendió qué significaba esa mirada de Jesús. Él pensó que era una mirada de decepción. Así que Pedro se pone de pie y sale huyendo, sale corriendo. Y Pedro dijo: me voy a pescar. ¿Sabes qué, iglesia? Pedro conocía demasiado a Jesús como para poder abandonar su fe, pero se sentía demasiado avergonzado como para mantenerse cerca de Jesús. Pedro no era un traidor como Judas, por lo tanto él no iba a ir a ahorcarse después de esto. Pero Pedro iba a matar su llamado, regresando a aquel lugar donde Jesús lo había llamado hace 3 años. Porque si tú conoces la historia, hace 3 años Jesús está pasando por la playa y le dice: hey, tú, ¿cómo te llamas? Simón, Señor. Desde este momento serás pescador de hombres. Ya no serás un pescador de peces, serás un pescador de hombres. Ven y únete a esta revolución. Y Pedro sintió que formaba parte de algo muy grande, de algo muy especial, y quería estar a la altura. Pedro fue el que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro fue el que caminó unos pasos sobre el mar. Pero de alguna manera se esforzó todo este tiempo para demostrarle a Jesús que su llamado no había sido en vano. A lo mejor con los otros discípulos tuvo un toque de gracia, ¿no? Bueno, ya tú vas a ser ya Juan, ¿no? Pero con Pedro, con Pedro no. Él había hecho una muy buena inversión, y Pedro tenía que estar a la altura. Pero cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro pensó: no estuve a su lado, no estuve con él, no estuve para apoyarlo, no estuve a su lado. Es más, Jesús debe estar muy decepcionado de mí. Pudo haber pensado de que cualquiera otro lo decepcione, le falle, pero no, yo soy Pedro. Quizás no soy un pescador de hombres, soy un pescador de peces. Yo crecí limpiando redes, nací navegando olas. Voy a regresar a aquel lugar de donde empecé. Voy a regresar a aquel lugar donde no hago daño a nadie. Voy a regresar a aquel lugar donde no fallo a nadie, donde tengo todo bajo control. Voy a regresar a aquel lugar donde todo se me da bien. Y Pedro regresó a pescar. Iglesia, lo que estoy tratando de decirte en esta hora es de que para Pedro la pesca no era un lugar de pecado. Era un lugar donde se estaba escondiendo del llamado de Dios. Lo voy a decir una vez más. Para Pedro, la pesca no era un lugar de pecado. Era un lugar donde se estaba escondiendo del llamado de Dios. Para Pedro, ir a pescar no era abandonar su fe. Era conformarse con ser un espectador. Pero cuando Jesús lo había llamado a ser protagonista de una revolución, él se fue a pescar, se escondió, se mantuvo lejos. Justamente como muchos de los que estamos aquí estamos haciéndolo. No estás pecando. No significa que volver al lugar donde estabas antes significa que estás pecando. Tú no te estás, yendo de prostitutas mientras tienes una familia. No te estás yendo a emborrachar hasta quedar totalmente alcoholizado en el suelo. No te estás metiendo en una banda de narcotraficantes o vendiendo marihuana o vendiendo droga por aquí. No. Tú tienes tu fe, pero estás avergonzado porque le has hecho a Jesús promesas que no has podido cumplir. Y sientes que has fallado, y sientes que no has dado la talla, sientes que no estás a la altura de lo que Jesús demandaba para ti.
Y por eso te escondes. Por eso regresas a aquel lugar donde sientes que no haces daño a nadie. Y te escondes. La pregunta que tengo para ti en esta mañana es: ¿cuál es tu escondite, iglesia? ¿Cuál es tu escondite? Todos aquí tenemos un escondite, sin excepción, todos. Por ejemplo, yo tengo una habitación donde está mi laptop, mi computadora, tengo un par de máquinas por ahí que son prestadas, tengo mis pasatiempos, un tecladito prestado, una guitarra prestada también, que la uso para ensayar de vez en cuando. Tengo mis cosas en esa habitación. De hecho, sea de paso, esa misma habitación es la que uso para armar mi siguiente sermón, siempre. Y no hay nada de malo con las cosas que yo tengo, mi computadora o las cosas que yo tengo en esa habitación, pero cada cierto tiempo esa habitación se convierte en el lugar en donde me escondo. Y mi esposa, que ya está empezando a conocerme cada vez más, ella sabe cuando yo me pongo en esa habitación para armar mi siguiente sermón o para saber qué es el lugar donde me estoy escondiendo. Y ella se acerca, me toca la puerta y me dice: ¿estás bien? Como diciéndome: ¿por qué te escondes? ¿De qué te estás escondiendo? Y la pregunta que tengo para ti en esta mañana es: iglesia, ¿cuál es tu escondite? ¿Sabes, iglesia? Hay muchas personas, muchos hombres justamente aquí que se esconden en su trabajo. Muchos. Pero yo, Julio, yo soy el hombre de la casa, yo soy la cabeza de hogar, yo tengo que llevar el pan a la mesa de mi familia, tengo que pagar cuentas, tengo que pagar deudas. Yo soy el padre aquí. Pero muchos hombres se esconden detrás de su trabajo y se esconden del llamado que Dios tiene para su vida. Muchas madres aquí se esconden detrás de su maternidad. Y no tiene nada de malo con que trabajes, que tengas un oficio, o que seas madre. Pero muchas madres dicen: no, a ver, mi obligación es poder educarlos, mi obligación es poder armar todos sus cumpleaños para que tengamos buenas fotitos todos los años. No hay nada de malo en que seas una madre, pero se convierte en un problema cuando lo usas para esconderte del llamado que Dios tiene para ti. Muchos jóvenes aquí se esconden detrás de sus estudios, que van de título en título, de máster en máster, de especialidad en especialidad. Y no hay nada de malo con que te prepares. Es más, deberías hacerlo si aún no lo has hecho. Pero no hay nada de malo con que te prepares. Pero se vuelve un problema cuando usas tus estudios para esconderte del llamado que Dios tiene para tu vida. ¿Y sabes qué, iglesia? Hay muchos lugares donde te puedes esconder. Te puedes esconder en un grupo con tus amigos, en unas películas de Netflix, qué sé yo, en los videojuegos, en las videoconsolas. Ay, mira, hay muchos lugares donde te puedes esconder. Pero yo vengo a preguntarte a ti en esta mañana: ¿cuál es tu escondite? Y tú lo sabes muy bien. ¿Pero quieres que te diga algo de mi escondite y del tuyo? No vas a pescar nada. ¿Cuánto pescó Pedro? ¿Cuánto pescó? Nada. Tú tampoco vas a pescar nada. Yo sé que has regresado a aquel lugar para poder encontrar una satisfacción para tu alma avergonzada. Yo sé que has regresado a aquel lugar en el que iniciaste, de donde Jesús te sacó, pero ahora tú vuelves a ese lugar. Porque sientes que ahí no les fallas, porque sientes que ahí está todo bien. Pero déjame decirte algo: no vas a encontrar una satisfacción alguna una vez que Jesús te llamó a ser un pescador de hombres. Porque no hay otro lugar comparado en la que tú puedas encontrar una satisfacción cuando el Señor ya te ha llamado. Tú no formas parte de ese equipo, sino que formas parte del equipo de Jesús. Y muchos están escondidos, pero el Señor ha venido esta mañana para sacarte de ese escondite en el que estás. Sabes, muchos de nosotros podemos ser muy buenos escondiéndonos de la mirada de Jesús, pero Jesús es el experto en poder encontrar todo aquello que se ha perdido, todo aquello que se ha escondido. ¿Quieres jugar ese juego? Te dice Jesús: vamos, ok, vamos a darle. Yo soy bueno encontrando personas, yo soy bueno encontrando a la gente, yo soy bueno. Y ¿sabes qué? Esta mañana te voy a encontrar a ti, iglesia. Amén. Y ahora es donde se pone buena la predicación. Esta fue mi introducción nada más, ¿ok? Pastor, esta es mi parte favorita. El pastor no está, ya se fue. Está bien. Escucha esto, iglesia. Jesús resucitó. Él no era una víctima. Él era un sacrificio entregado. Se levantó de los muertos y dijo:
¿Saben qué? Anuncien a todo el mundo que la muerte no ha podido contenerme. Pedro, ¿dónde estás? Pedro se había ido a pescar. Se fue con unos discípulos. Y Jesús, el resucitado, fue a resucitar el llamado de Pedro. ¿Qué te parece eso? Y Jesús pensó, ¿cómo lo voy a restaurar? Ya sé, voy a conectarlo con el llamado que le hice hace 3 años. Y si tú te das cuenta que este momento se parece mucho a como Jesús lo llamó hace 3 años por primera vez a Pedro. Incluso realiza el mismo milagro de los peces. Se parece bastante. Y Jesús estaba por la playa. Pero dice, es el Señor, y se echa al mar y empieza a nadar. Y Jesús está por ahí. Y la Biblia dice que Jesús lo estaba esperando con algunas brasas, con un pescado por ahí, un pez, un pancito, una marraqueta quizás. Jesús literalmente, iglesia, le estaba preparando el desayuno a Pedro. ¿Por qué? En el Evangelio se hace referencia 2 veces únicamente a las palabras brasas. La primera vez, cuando hace referencia de las palabras brasas alrededor en las cuales Pedro se encontraba minutos antes de que niegue a Jesús. Lo que acabamos de leer hace un instante. Y la segunda vez que se habla de la palabra brasas era cuando Jesús estaba en la playa y le estaba preparando un desayuno a Pedro. Jesús estaba conectando la mayor vergüenza de Pedro con lo que se iba a convertir en el mejor testimonio de gracia de toda su vida. Eso es lo que constantemente hace Jesús con nosotros. A Él le encanta convertir nuestros símbolos de vergüenza en símbolos de testimonio, para poder dar algo al mundo, para que el mundo pueda ver testimonios de gracia en nuestras vidas. Él transforma nuestra humillación, nuestra culpa, nuestra vergüenza en nuestros mejores testimonios para honrar a Jesús delante de este mundo. Si no, mira la cruz. Hay muchas personas que llevan una crucecita de oro, ¿no? Bien bonita, una de plata, una de madera, y te dicen, mira, este es el símbolo del amor. Pero Jesús, cuando escogió la cruz, amada iglesia, en ese tiempo la cruz significaba una de las peores torturas, una de las peores muertes que se podían dar en el Imperio Romano. Cuando tú le hablabas a un reo, a un prisionero, te vas a ir a la cruz, se hacía sus necesidades encima, porque era lo peor que podía existir, ir a morir a la cruz. Y no moría desangrado, sino moría por la asfixia de no poder seguir respirando por el dolor. Y Jesús dice, ¿cuál es la peor muerte que existe? La cruz, Señor. Bien, entonces toma el símbolo de la cruz y la convierte en el símbolo de esperanza para toda la humanidad, de generación en generación. Eso es lo que hace Jesús. Coge los símbolos de nuestras vergüenzas y los convierte en símbolos de nuestra historia de gracia. Para Pedro, las brasas eran el peor recuerdo que se le podía venir a la mente, porque era minutos antes donde falló a Jesús. Pero Jesús utiliza las mismas brasas para darle un testimonio de gracia, para darle una segunda oportunidad a Pedro. ¿Sabes, iglesia, por qué hay muchas personas que escuchan a nuestros pastores o que escuchan a mucha gente que se para aquí de manera constante a hablarles? Quizás no porque sean unos excelentes teólogos o porque hayan escrito miles de libros o porque sean muy bien hablando a la gente. Si tú te das cuenta, la mayoría de personas que se ponen a parar aquí a hablar de Jesús no es que están hablando de cuán prósperos están o de cuán bien les está yendo en la vida. Normalmente las personas que se paran a hablar aquí siempre hablan de un testimonio que fue de vergüenza en su vida, pero como Jesús llegó, como el protagonista de nuestras vidas, que no somos nosotros, sino que es Jesús, vino para rescatar lo que se había perdido. Y quiero decir esto a todos: no maquilles tus cicatrices, no las ocultes, porque no hay nada que te dé mayor autoridad a aquella persona que esté herida que mostrarle tus cicatrices. Porque mostrarle tus cicatrices a una persona que está herida significa: mira, yo una vez estuve como tú,
Yo una vez estuve como tú en la misma posición, pero hoy te vengo a hablar de mi sanador. Hoy te vengo a hablar de aquel que hace milagros y transforma tu vida. De ese Jesús te vengo a hablar. No maquilles tus cicatrices, iglesia. La religión te dice lo contrario: maquilla tus cicatrices, ¿no? Ocúltalo siempre bajo el manto del buen testimonio. Siempre dicen eso. Siempre di a todo el mundo que estás bien. Siempre di que estás con el matrimonio perfecto. Dile a todos que siempre tu espiritualidad está en llamas. Pero Jesús, ¿qué te dice? No las maquilles, porque me robas la gloria. Si no, cuéntale a todo el mundo de cómo tenías tus heridas, y luego vine yo a restaurar todo aquello que estaba roto en ti, a restaurar todo aquello que se había quebrado. Eso dice el Señor. Ese es el verdadero evangelio, iglesia. Un evangelio donde el protagonista es el hombre no es un evangelio. El verdadero evangelio habla de cómo el hombre fracasó y cómo Jesús vino a rescatarnos de todos nuestros fracasos. Ese es el verdadero evangelio. Y todavía no se ha puesto bueno el mensaje. Se va a poner bueno ahora. Escucha. Jesús invita a Pedro a sentarse a la mesa de desayuno. Y claro, esto para ti puede que no sea muy relevante, puede que no sea muy importante, pero bajo la cosmovisión hebrea, invitar a alguien a la mesa de desayuno era como decirte: quiero tener un encuentro más personal contigo, quiero tener una relación más íntima, más profunda contigo. Pedro lo último que se podía imaginar era de que Jesús, después de haber sido negado 3 veces, Jesús quisiera pasar un tiempo más personal con Pedro, más íntimo con Pedro. Pero Pedro, al igual que todos nosotros, iba a tener que descubrir que cuando hemos fracasado es justamente el momento de resolver ese asunto personal con Jesús. Y muchos están jugando al juego que yo jugué durante muchos años. Señor, deja que yo lo arregle primero. Deja que me libere de mis adicciones. Deja que yo pueda arreglarlo con tiempo, y luego me sentaré a la mesa a tener un encuentro más personal contigo, a tener un encuentro más íntimo contigo. Pero cuando descubrí esto, iglesia, ya no lo suelto. Los problemas se arreglan en intimidad, no se arreglan antes y luego te dan acceso a intimidad. Tus problemas solo se pueden arreglar en intimidad con Jesús. Y Jesús te dice: siéntate a la mesa. Y Pedro probablemente decía: no, Señor, yo no soy digno, siéntate a la mesa. Y esta conversación que Jesús iba a tener con Pedro, hay un detalle muy importante. Si tú te das cuenta, en toda la conversación, Jesús bajo ningún momento se refiere a Pedro como Pedro, sino le dice: Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué? Simón era el nombre que su papá Jonás y su madre le habían puesto, pero Pedro era el nombre que Jesús le había puesto después de que Pedro haya hecho esta declaración épica: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ese momento se llamó Pedro. ¿Sabes qué significa Pedro? Significa sólido, robusto, inamovible. ¿Sabes qué significa Simón? Junco, débil, volátil, inestable. Lo que trataba de decir el Señor Jesús en esta conversación es de que a la mesa con Jesús no solo está invitado Pedro, el gran apóstol, sino que también está invitado el frágil, el débil, el volátil, el inestable a la mesa con Jesús. Y déjame decirte algo, iglesia. Durante yo mucho tiempo pensé que a la mesa con Jesús solo estaba invitado Julio Vargas, el hijo de pastor. Me costó mucho tiempo entender y darme cuenta de que también estaba invitado Julio Vargas, el hijo de Misael y Graciela. Un niño que todavía muchas veces vive dentro de mí, que sufrió bullying cuando era chiquito y luego cuando creció bulleó a los demás. Que tiene muchos traumas, que tiene muchos complejos, que hasta el día de hoy sigo batallando con ellos. Pero no solo estaba invitado Julio Vargas, el hijo de pastor,
sino que también estaba Julio Vargas, el hijo de Misael y Graciela. Y en esta mañana quiero decirte, iglesia, que no solo está invitado a la mesa Pedro, el gran apóstol, sino que también está invitado Simón, el frágil, el débil, el volátil. Amén. Dale fuertes palmas al Señor en esta hora. Y ya estoy llegando al final, pero tienes que entender esta parte porque se viene la mejor. En la conversación Jesús le iba a hacer 3 preguntas que iban a transformar por completo la vida de Pedro. Escucha bien, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Entonces Jesús le iba a hacer 3 preguntas. 3 preguntas que iban a marcar la vida de Pedro para siempre, para siempre. Y sabes, la conversación que te voy a hablar a continuación, tú ya la has escuchado, pero quizás no la has entendido en su totalidad. ¿Cuál es el contexto del que Jesús estaba expresando? Porque en griego hay 2 palabras que al español se pueden traducir igualmente. La Reina Valera no lo traduce de una manera correcta. Las nuevas versiones, como la traducción viviente o la versión internacional, lo hace de manera mucho más específica, lo hace de una manera con un panorama más amplio y perceptible para las personas. Pero hay 2 palabras que en el español se pueden traducir igualmente como amor, pero que en realidad representan 2 tipos de amores diferentes. Y esto es muy importante para la conversación porque está el amor ágape y el amor fileo, o filios, como quieran decirlo. Y estas 2 palabras aparecen en la conversación. La palabra ágape la vamos a traducir como amar, ¿ok? Pero es un amor incondicional. Es un amor inamovible, es un amor sólido, es un amor sacrificial que está dispuesto hasta morir por la otra persona. Ese es el amor ágape y es el amor que Dios Padre tiene para con nosotros, sus hijos. Pero también está el amor fileo, que lo vamos a traducir como querer. Este es un amor basado en condiciones. Es un cariño, un aprecio que le tienes a alguien, pero siempre está condicionado dependiendo de las circunstancias, dependiendo del contexto en el que te encuentras. Es un amor volátil, es un amor con condiciones. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces estamos de acuerdo de que en nuestras vidas, iglesia, tenemos personas a las que amamos y a las que queremos, ¿verdad? Pero no son iguales. No te puedo amar a ti, no te puedo querer y no son lo mismo. Hay personas a las que amamos y hay personas a las que queremos. Entonces, bajo este principio, bajo esta explicación, vamos a ir a la conversación que Jesús le hace a Pedro. Jesús le pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Me amas con un amor incondicional, dispuesto a ir hasta a la muerte por mí, conmigo? ¿Y Pedro qué le contesta? Pedro le contesta: Jesús, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Está comprobado, es lo que yo puedo darte. Y Jesús le contesta: sal de tu escondite, cumple tu llamado, pastorea mis ovejas. Le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas? ¿Me amas? Y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero, ya está demostrado, es lo que yo puedo entregar, es lo que yo puedo darte. Y Jesús le responde: sal de tu escondite, cumple tu llamado, pastorea mis ovejas. Y le pregunta por tercera vez Jesús, pero en esta oportunidad cambia la pregunta: Simón, hijo de Jonás, entonces ¿me fileas? ¿Me quieres? Y Pedro le contesta: Señor, ¿para qué nos vamos a engañar? Tú sabes que te fileo, tú sabes que te quiero. Esto es lo que yo puedo darte, ya está demostrado, es el límite que yo puedo entregar. Y Jesús le dice: sal de tu escondite, cumple tu llamado, pastorea mis ovejas. ¿Qué estaba intentando hacer Jesús con Pedro? Estaba intentando revelarle lo que esta mañana quiere revelarnos a cada uno de nosotros, iglesia. Quería revelarle el evangelio. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, es tu amor, es lo que llega hasta aquí. Esto es lo que tú puedes entregarme, esto es lo que tú puedes darme. ¿Por qué no dejas a mí amarte? ¿Por qué no dejas que mi amor llegue hasta donde el tuyo no puede llegar?
Pedro, tienes que entender que esta relación no se basa en tu amor por mí. Esta relación se basa en mi amor por ti. Pedro, tienes que entender que esta relación no se basa en las promesas que tú me haces a mí, sino en las promesas que yo te hago a ti. Era lo que le decía a Jesús. Pedro, y aunque pienses que me decepcionaste, yo contaba con eso. Hace 3 años yo ya te vi en el peor de tus fracasos, en el peor de tu momento, pero para mí va a ser el momento de tu mejor testimonio. No vas a hablar a las generaciones tanto de cómo tu sombra sanaba a los enfermos, como que de que sí vas a hablar de esta mañana en este desayuno sentado a la mesa conmigo. Jesús le estaba revelando el evangelio, iglesia. Un evangelio que tristemente muchos de los que estamos en esta habitación aún no conocen. Porque la religión, todas las religiones nos hablan del esfuerzo extremo que el hombre tiene que hacer para ganarse el derecho de sentarse a la mesa con Jesús. Todas las religiones nos hablan del esfuerzo que el hombre tiene que hacer para ganarse el derecho de la entrada al cielo, para ganarse el derecho de ser llamado hijo de Dios. Pero el verdadero evangelio nos habla del esfuerzo que Jesús hace para prepararnos la mesa. Y aunque no lo merecemos, nos dice: siéntate ahí, siéntate ahí. El evangelio pone como protagonista a Jesús, y es Él el que ama primero y cumple sus promesas y no fracasa en sus promesas. Y es muy importante cómo termina esta conversación, iglesia, entre Jesús y Pedro. Jesús le da una profecía que ni tú ni yo quisiéramos recibir alguna vez en nuestra vida, porque le dice cómo va a morir, como un mártir. Y tú dices: ¿por qué es importante esto? Porque ese era el mayor fracaso de Pedro. Él sintió que cuando Jesús más le necesitaba, Pedro no lo acompañó a la cruz, no estuvo a su lado. Y Jesús le dijo: cuando aprendas esta lección y aprendas a vivir no desde el poder de tu ego, sino desde el poder de la gracia, tú vas a morir por mí y lo vas a hacer como un mártir. Y cuenta la historia de la Biblia que un día Pedro se encontraba ante el César, predicando frente a los hombres más poderosos de todo el imperio romano. Aquel Pedro que había negado a Jesús hace un tiempo atrás, ahora se encuentra predicando de manera valiente frente a estos hombres más poderosos del mundo, a los hombres más rabiosos también del mundo, porque le decían: te vamos a matar. Pues mátenme. Te vamos a crucificar. Crucifíquenme. Pero ¿saben qué? Crucifíquenme al revés, porque no soy digno de morir como mi Señor. Y dice la Biblia que Pedro murió como un mártir, porque la gracia no solo nos restaura de nuestro error, la gracia nos empodera para vivir una vida santa, para vivir una vida valiente, una vida que cumple sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Yo no tengo una vida de oración o una vida devocional con mi esposa por el poder de mi ego. Lo hago por el poder de su gracia. Si alguna vez yo discuto con mi esposa, voy y le pido perdón una y otra vez, porque eso es la gracia. Me dice: inténtalo una vez más, vamos a hacerlo de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer mejor. Eso es lo que dice el Señor. Y termino con esto, iglesia. Muchos de ustedes están escondidos debajo de la mesa, escondidos ahí. No, es que no soy digno, es lo que yo me merezco. Si tan solo el Señor me dejara una miguita de su pan, yo me conformaría con esto. Y Jesús una y otra vez va en busca de donde nosotros nos hemos escondido. Y nos dicen: hijo, ¿qué haces ahí? Sal de ahí, siéntate a la mesa. No, Señor, es que no soy digno. Vamos, siéntate a la mesa. No, Señor, es que no soy digno. Siéntate a la mesa, caramba. Y a veces nos jala hasta de la oreja, ¿no? Nos saca así el Señor. Primero me comes el pan, te dice el Señor. Siéntate a la mesa, hablemos del problema. En la oración que Jesús nos enseñó, nos dejó: ¿qué es primero? ¿Comer el pan o arreglar nuestras ofensas? ¿Cómo va la oración? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras ofensas. Entonces, ¿qué es primero? ¿Comer el pan o las ofensas? Comer el pan. En la relación con Jesús también es primero comer el pan, pero no porque te lo ganaste, no porque lo mereces,
sino porque el Señor te dice: tú eres mi hijo, y mi hijo, aunque se haya portado bien o se haya portado mal, tiene pan para comer en la mesa. Come primero el pan que está en la mesa y luego arreglamos ese asunto pendiente que nos separa entre tú y yo. Eso dice el Señor. Pero primero es el pan. Salmo 23:5. Y con eso yo quiero que te pongas de pie. Vamos a terminar. Salmo 23:5, la versión Nueva Traducción Viviente. Lo voy a leer. Dice, es un texto bastante bonito de cómo el salmista David lo escribe y lo plasma de esa manera. Salmo 23, versículo 5 dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Escucha bien esto, iglesia. Durante mucho tiempo yo pensé que mis angustiadores vivían alrededor de mí, pero me tomó mucho tiempo darme cuenta de que mis angustiadores, los verdaderos angustiadores, viven dentro de mí. Yo pensé que mis angustiadores eran aquellas personas que hablaban mal a mis espaldas, que rajaban a mis espaldas, que hablaban mal de mí todo el tiempo, que me traicionaban o que me engañaban. Pero me di cuenta que mis angustiadores están en mi cabeza. Son esas voces que me dicen: psst, hey, Julio, Jesús ya no tiene gracia para ti. Psst, Julio, qué vergüenza cómo vives. Mejor sal corriendo, mejor huye. No eres digno de sentarte a la mesa con el Señor. Pero vivir la vida cristiana, iglesia, es aprender a comer con Jesús en su mesa, en presencia de todos nuestros angustiadores, y dejar que Él unja mi cabeza con aceite y haga rebosar mi copa. En la época de los hebreos, cuando un anfitrión quería hacer sentir muy bien a un visitante y decirle que era muy bienvenido a su casa y que estaba contentísimo de poder recibirlo en su mesa, lo que hacía era poder llenar su copa de vino, pero no solo hasta el límite, sino que lo hacía rebosar, lo hacía rebalsar. Esto como símbolo para todo el mundo, para que vea que tú eres bienvenido aquí. ¿Quieres más vino? Pues tienes de sobra. Eso es lo que significaba, y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta oportunidad, a ti y a mí. Siéntate a mi mesa, siéntate al lugar. Este es tu lugar reservado para ti. Yo te estaba esperando, te dice el Señor. Y en esta hora, iglesia, yo quiero que te pongas a pensar cuál es ese escondite en el que te ocultas una y otra vez, en el que regresas porque piensas que le has fallado al Señor, porque hacemos una promesa a Dios diciéndole: Señor, ya no te voy a fallar, yo no voy a pecar, Señor, y luego vuelves a cometer el mismo error, y luego vuelves a cometer el mismo error, y entras en un círculo de vergüenza una y otra vez. Y tratas de cubrir tu falla con una promesa más grande, y cubres esta falla con una promesa más grande. Pero el Señor te dice: esto no se trata de las promesas que tú me hagas a mí, se trata de las promesas que yo tengo preparado para ti. Y esta mañana, iglesia, es tu oportunidad para sentarte a la mesa de gracia que el Señor tiene para ti y de arreglar ese asunto pendiente que te separa del Señor una y otra vez, una y otra vez. Esta es tu oportunidad para decirle al Señor: Señor, es por tu gracia, me das la bienvenida, no es por mí, es por Él. Amén. Dale fuertes palmas al Señor. Vamos a cantar en esta hora.